Como le dijimos al comienzo, hoy es el día 72 de la cuarentena en Bolivia. Si bien son 5 departamentos que han ingresado en la cuarentena más flexible, esta cuarentena dinámica, hay 4 que todavía están en confinamiento. Y es complicado porque la situación económica también está preocupando a muchas familias que ya no tienen siquiera para solventarse la alimentación. Quienes tienen que pagar alquiler, imagínense el problema que tienen, ¿no? Entonces, hay que hablar justamente de la parte económica, tanto familiar como también por parte del gobierno. Para eso estamos hoy acompañados del empresario don Samuel Doria Medina para conversar justamente de las medidas económicas. Don Samuel, antes que nada, buenas noches. Muy buenas noches, Miriam, y buenas noches a toda su audiencia. A ver, cuénteme, el gobierno sí ha lanzado varias medidas económicas para salvar, digamos, este tiempo de cuarentena. Obviamente han ayudado en cierta medida, pero no han sido totalmente salvadoras en muchos casos. A ver, Miriam, yo te comento de que hemos sacado una publicación sobre estas 10 medidas económicas que se han tomado en la pandemia, motivado porque me escribió alguien en las redes sociales y me dijo ¿qué debería leer para conocer la historia económica de Bolivia? Entonces, pensando que hay hitos en la historia económica como la hiperinflación, el 21.060, después la reactivación, después el boom de las materias primas. Yo creo que las 10 medidas económicas en la pandemia van a ser también motivo de estudio hacia adelante. Sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque con estas medidas hemos podido resistir 70 días, 10 semanas prácticamente parando la economía sin trabajar. Entonces el gobierno ha tomado estas 10 medidas, como todos sabemos, los 3 bonos que han tenido un alcance a prácticamente toda la población. Se han rebajado tarifas, se ha postergado pago de impuestos, pago de créditos, se ha otorgado créditos a las microempresas, se ha otorgado créditos a las empresas medianas y pequeñas para pagar salarios. Entonces estamos a 10 semanas de la pandemia y si bien ha habido necesidades, ha habido mucha solidaridad en esta etapa, hemos podido pasar esas 10 semanas con estas 10 medidas. Desde luego que no es todo lo que hay que hacer. Este año va a ser un año difícil en materia económica, pero yo creo que se ha atendido a los más vulnerables. Ahora habrá que atender, el gobierno, las autoridades económicas tendrán que atender puntualmente a los que han sido más golpeados, ¿no? Por ejemplo, la gente que trabaja en la cultura, la gente que trabaja en el turismo, la gente que trabaja en una serie de actividades que van a estar paradas más de 10 semanas. Entonces, ya será una atención más focalizada la que se hace, pero yo he querido sacar esta publicación para que se entienda cuál es la lógica de estas 10 medidas, cómo fue el contexto, qué es lo que pasaba, a qué estaban dirigidas estas 10 medidas que, como decía, seguramente se van a estudiar en el futuro en las universidades, como las medidas económicas de la pandemia. Exacto. Y al igual que en otros países que también han estado ayudando a su población, ¿no es cierto?, con la emisión de bonos para poder también colaborarles económicamente. A ver, veamos parte de estas 10 medidas que usted estaba señalando. Uno de ellos tiene que ver con el diferimiento de las deudas a los bancos, que, bueno, muchos se han quedado con la sorpresa tremenda de este diferimiento. Primero, el diferimiento de los impuestos. Se está beneficiando a 426.000 contribuyentes. Y en el diferimiento en el pago de los créditos en el sistema financiero, la sorpresa es que no va a ser que a partir de hoy quedan 6 meses para que puedan comenzar a pagar. Tiene que ser de aquí a 3 meses. En eso, Miriam, creo que es importante tener en cuenta de que el decreto, justamente cuando se emite el decreto que dice se posterga el pago de capital e intereses, por un periodo de 6 meses desde que comienza la emergencia.
y la emergencia comenzó en el mes de marzo, ¿no es verdad? Entonces hay que cumplir esos pagos. Otro reclamo que ha habido también es que en la reglamentación se ha dicho a las personas que reciben un salario en el sector privado o en el sector público, para ellos no hay diferimiento, ellos tienen que pagar sus obligaciones. Y eso tiene una lógica, ¿no? Porque si el Estado está haciendo un esfuerzo importante en pagar bonos, en pagar salarios, entonces también tiene que haber alguna obligación de las personas. Por ejemplo, si usted recibe su salario puntual en el canal, si usted recibe bonos por sus hijos que están estudiando, usted tiene que pagar rebajada la luz, el agua, el teléfono, y si usted tiene un crédito, si a usted no le ha variado su sueldo, tiene que pagar su cuota, ¿no es verdad? Lo mismo que se ha planteado que el no pago de impuestos no sea para las empresas grandes. Las empresas grandes tienen las espaldas suficientes como para pagar los impuestos, y se ha diferido el pago de impuestos para las pequeñas empresas, para los pequeños contribuyentes. Porque aquí creo que es muy importante señalar, el Estado es como una gran empresa, una gran institución que tiene ingresos, y sus principales ingresos son los impuestos, y tiene gastos, son los salarios al personal de salud, de la policía, Fuerzas Armadas, maestros, una serie de gastos que hace el Estado. Entonces, yo he escuchado en este último tiempo que dicen, no, que rebajen los impuestos, que no se paguen impuestos, y que paguen bonos, que den créditos. O sea, tenemos que entender también que si el Estado no tiene ingresos, difícilmente va a poder dar pago de salarios. Solamente para tener una idea de la magnitud que tiene el Estado, cada mes el sector público tiene que pagar salarios a 530,000 personas por 3.200 millones de bolivianos. Entonces, imagínense el esfuerzo que tiene que hacer el Ministerio de Finanzas cuando va llegando fin de mes, tiene que pagar salarios, y si no se paga impuestos, si no se paga a las empresas, eso no sería sostenible. Lo interesante es, como se demuestra en esta publicación, que estas medidas se han tomado con financiamiento. Exacto. De todas formas, dentro de este grupo no se está tomando en cuenta a quienes usted ha mencionado hace un instante, a la gente que está en la cultura, en el arte, en la parte de deportes, en la parte de hotelería y turismo también, porque ellos sí, no van a poder pagar de aquí a 3 meses, va a ser un poco complicado, todavía se les está cortando la posibilidad de salir a trabajar por esta emergencia que tenemos. Veamos otro cuadro, por favor, de estas 10 medidas que usted ha apuntado y que tienen que ver también con, bueno, esto del bono familia, la canasta familiar, el bono universal, que sí, como le dije en un principio, ha colaborado en cierta medida a las familias. El siguiente cuadro, por favor. Tenemos también el plan de emergencia del apoyo al empleo salario. Y aquí es donde la población está esperando que el gobierno dé de una vez todas las ideas que tiene, las sugerencias, y también que ponga en práctica lo que había anunciado la presidenta. Efectivamente. Además de esas medidas, la 10ª creo que es la que vamos a tener el la plan de creación de ver, ¿no? Es el plan de creación de empleo. Exacto. Porque sí, en los próximos días, en las próximas semanas, vamos a ver que seguramente muchas empresas que no tienen trabajo, usted mencionaba turismo, hotelería, que van a estar paradas más meses. Seguramente van a reducir personal, ojalá que sea temporalmente, y para esas personas que tengan otras alternativas de trabajo, de empleo. Yo decía que ojalá el gobierno, de manera simbólica, el primer proyecto que haga es hacer el alcantarillado de Trinidad, que es increíble, pero en el siglo XXI uno va por las calles de Trinidad y las aguas hervidas circulan por la calle, no hay un alcantarillado como hay hace
cientos de años en el resto del país y del mundo. Ojalá que la primera obra sea justamente para precautelar la salud de los trinitarios, terminando el alcantarillado sanitario de la ciudad de Trinidad. La verdad es que es justamente esa población a la que en este momento hay que comenzar a ayudar, ¿no es cierto? Con este plan de creación que el gobierno, como nos anticipó el ministro de Trabajo, lo siguen diseñando, siguen pensando, siguen analizando qué van a hacer para poder colocar a tantas personas que hoy en día, don Samuel, están siendo despedidas de sus fuentes de trabajo, porque también las empresas no han podido solventarlas por justamente esta cuarentena. Efectivamente, este año este fondo de empleo va a tener que darle esa solución, esa alternativa a las personas que no tengan trabajo, hasta que la actividad económica vuelva a sus niveles anteriores y se contrate nuevamente en los sectores que trabajaban. Pero tiene que haber una serie de obras simples para que sean rápidas para absorber esa mano de obra. Ahora, hablemos de la población vulnerable, por favor, ese cuadro que tenemos para ir analizando con don Samuel, el bono y la población vulnerable. El bono universal ha llegado también a los pueblos indígenas y, por supuesto, entre toda la población, a trabajadores informales, domésticos, población rural, mujeres y jóvenes, estratos de ingresos bajos. El bono familia ha cubierto las necesidades de personas en situación de calle, indocumentadas, migrantes y también trabajadores informales en el sector rural, estratos de bajos ingresos y mujeres. Y la canasta familiar, como lo sabemos, a mujeres, discapacitados también y a la población adulto mayor. Estos bonos continúan todavía pagándose en nuestro territorio, don Samuel. Efectivamente, Miriam, hay algunas poblaciones en el área rural donde tiene que ir una banca móvil a hacer los pagos, o las Fuerzas Armadas en otros casos, que seguramente en este mes de junio se va a terminar de cancelar estos bonos en el área rural. Y también en las ciudades posiblemente algunas personas no han ido a los bancos porque había bastante gente, pero ya en este mes de junio va a disminuir bastante el flujo de gente estos días, seguramente por el pago de sueldos, rentas, pero conforme vayan pasando los días va a haber más posibilidad de que las personas que no han cobrado puedan cobrar sus bonos y tener un alivio por la disminución de ingresos en este tiempo. La verdad es que tenemos que pasar este tiempo, un poquito más de paciencia, como vamos señalando de hora 23 a la población. Paciencia incluso para usar el barbijo, ¿no es cierto, don Samuel? Porque cansa. Realmente queremos ya poder respirar tranquilos y poder también saludar con tranquilidad a la población. Sí, Miriam, una buena noticia solamente para este tema económico es de que la bolsa de valores siempre se adelanta a lo que va a pasar la economía. La bolsa de valores en el mundo cayó bastante cuando comenzó la pandemia, la cuarentena, y lo interesante es que la bolsa de valores ha empezado una recuperación importante en forma de una V dentilabial. Y lo que dicen los expertos económicos en el mundo es de que un buen augurio, porque habían otros que decían, no, esta crisis va a ser como una U, que vamos a estar mucho tiempo abajo antes de subir. Pero las bolsas del mundo cayeron y han recuperado gran parte como un anticipo de lo que podía ser. Y claro, estamos en todo el mundo en estos momentos tomando nuevamente la actividad económica con las medidas de protección, de distanciamiento social, y yo creo que esta semana especialmente nos está pasando a todos, ¿no? Es como cuando una persona ha tenido el brazo enyesado, la pierna enyesada, le sacan el yeso y uno es temeroso de apoyar, de caminar, porque teme que se pueda volver a romper, teme a que le pase algo. Así hemos salido después de 10 semanas a la actividad, a las calles, a la oficina, y la gente está muy cuidadosa. Esperemos que eso se canalice
en utilizar las medidas de bioseguridad. El barbijo me ha preocupado porque he visto algunas personas en la calle sin barbijo, seguramente el 95 o 97% con barbijo, pero todavía algunos sin barbijo, y hemos visto en los medios que ha habido algunos lugares de aglomeración. Entonces esperemos que eso se vaya corrigiendo en los próximos días, porque si no, la tasa de contagio sube, ¿no? Y bueno, va a seguir subiendo, eso es evidente, ¿no? Pero va a llegar un momento en el que va a bajar también, don Samuel. Por si acaso, para quienes no lleven el barbijo, hay una multa de 250 UFBs, por si acaso. Y para ir cerrando, ¿ha escuchado lo que ha dicho el ministro Arias? Sí. ¿Algún comentario? No sé, tal vez una persona que no tenga la higiene frecuente. Exacto. Puede ser una complicación el uso de barba o de... Pero sería lo mismo con el cabello, ¿no le parece, don Samuel? Sí, yo creo que Iván Arias está bien que recomiende uso de barbijo, distanciamiento, pero ya que no se quiera meter cómo es el pelo o la barba de una persona, porque ya me hace recuerdo cuando en la época los militares no querían que se use el pelo largo. Eso es una libertad personal y creo que ahí las autoridades no tienen que meterse. Como usted dice, tiene que ver mucho con la higiene, y en este caso hay que nomás tener las medidas de higiene necesarias. Gracias, don Samuel, por haber hablado con nosotros esta noche. Buenas noches, Miriam.